Dentro de la historia de las grandes pandemias, la segunda en importancia es la peste antonina. Esta epidemia fue llamada así por ocurrir en los tiempos de los emperadores de la dinastía antonina, quienes gobernaron Roma entre los años 98 y 192 de nuestra era. Sin embargo, hay otros que la denominan la plaga de Galeno, porque el médico Aelio Galeno, o Galeno de Pérgamo, plasmó de manera breve en su tratado Methodus Medendi sus observaciones directas y la descripción de los síntomas sobre esta enfermedad infectocontagiosa. Él la denominó primero larga plaga y después muy larga plaga. Se estima que el primer brote de la infección se propagó rápidamente por todo el mundo conocido durante 14 a 15 años entre el periodo comprendido de los años 164-165 de nuestra época, afectando aproximadamente 20 millones de personas, de acuerdo con los relatos históricos de Amiano Marcelino, de Herodiano, de Dion Casio, y este último nos habla de un segundo brote 9 años después. De acuerdo con los datos de los historiadores, al parecer hubo 2 brotes más. El segundo ocurrió entre el año 178 y 180 y el tercero alrededor del 189, al menos en Roma. Para contextualizar esta pandemia es necesario tener en cuenta que Roma era una estructura de carácter global con cerca de 61 millones de habitantes según los cálculos de Bruce W. Frere, que habitaban los campos y cientos de ciudades interconectadas a lo largo y ancho de un territorio de cerca de 6.500.000 kilómetros cuadrados, el cual tenía en el centro el llamado Mare Nostrum, lo que hoy conocemos como Mar Mediterráneo. Esto significa, en términos microbianos, que era un espacio globalizado de microorganismos, o lo que se denomina científicamente unificación microbiana. Esta epidemia apareció durante el asedio a Seleucia del Tigris, en Persia. Este lugar hoy está ubicado en Irak y comenzó en el invierno del 164, proveniente de Oriente, y se expandió por el movimiento de las tropas de regreso a Roma, que eran las legiones comandadas por Lucio Vero, aproximadamente unas 100.000 personas, muchas de ellas carentes de higiene. Así lo relata la historia augusta. Este traslado de personas tuvo la fatalidad, según parece, de llevar consigo la peste a todas las provincias por donde pasó hasta que llegó a Roma. Otro relato es el de Amiano Marcelino. Él nos dice: la plaga llenó de enfermedad y muerte todos los territorios sitiados en la tierra de los persas, el Rin y la Galia. El biógrafo del emperador Dion Casio escribió: la versión que circuló acerca de esta pestilencia es que la misma nació en Babilonia, en el templo de Apolo, en donde un soldado hundió por casualidad una arqueta, de la cual escapó un vaho de pestilencia que invadió al pueblo de los partos y de allí se extendió por el mundo entero. Sin embargo, el Luciano de Samosata sostiene que esta epidemia se originó en Etiopía, que luego pasó a Egipto, que de allí saltó a Asia y en el año 165-166 llegó a Seleucia. Galeno de Pérgamo describió los signos y los síntomas de la peste antonina así: exantemas de color negro o violáceo o oscuro que después de un par de días se secan y se desprenden del cuerpo, pústulas ulcerosas en todo el cuerpo, diarrea, fiebre y sentimiento de calentamiento interno por parte de los afectados. En algunos casos se presenta sangre en las deposiciones del infectado, pérdida de la voz y tos con sangre debido a llagas que aparecen en la cara y sectores cercanos. Entre el 9º día de la aparición de los exantemas y el 12º, la enfermedad se manifiesta con mayor virulencia y es donde se produce la mayor tasa de mortalidad. Esta enfermedad infectocontagiosa
afectó a todas las clases sociales de Roma sin distingo alguno. Y respecto de la etiología, pues se plantean muchas posibilidades, que sea viruela, que sea tifus, exantemático, gripe, disentería, varicela, cólera, peste bubónica. Sin embargo, teniendo en cuenta la descripción de Galeno, algunos historiadores se inclinan porque su causa fue la viruela, pero hay quienes discuten esto y afirman que fue sarampión. En cuanto a la mortalidad, además de posiblemente la muerte de los emperadores Lucio Vero, quien falleció en el año 69, y Marco Aurelio, cuyo deceso ocurrió el 17 de marzo del 180, murieron cerca de 5 millones de personas dentro del Imperio Romano, que para entonces, como ya lo dijimos, tenía aproximadamente 61 millones de personas. Dentro del ejército fallecieron entre un 13 y un 15% de las tropas. Según Dion Casio, en el brote del 189 en Roma llegaron a morir 2.000 personas diarias. El efecto de la peste antonina sobre el ejército romano fue devastador. Así se desprende de este texto del biógrafo de Marco Aurelio. Instruyó para la milicia a los esclavos como se había hecho en tiempos de la guerra púnica, a los que se le llamó voluntarios como a los bolones. También armó a los gladiadores, a quienes llamó los complacientes, e hizo soldados a los bandoleros de Dalmacia y los dardanelos. En Egipto llegó a aniquilar hasta el 40% de la población en una localidad, según nos cuentan algunos historiadores, y en la historia augusta, en la campaña contra los marcomanos, se describe así la pandemia. Surgió una epidemia tan grande que los cadáveres se transportaron en distintos vehículos y carruajes. Los antoninos promulgaron entonces leyes severísimas respecto a la inhumación y a las sepulturas, pues prohibieron que nadie las construyera a su gusto, reglamentación que se observa todavía hoy. Por cierto, dicha epidemia acabó con muchos miles de personas, muchas de ellas de entre los primeros ciudadanos. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de la plaga de Galeno de Pérgamo? Bueno, la inmediata: se diezmó el ejército en el oriente del Imperio Romano, razón por la cual se vieron obligados a evacuar el Mesopotamia y a suscribir un tratado de paz con los partos. La mediata: se agotó el tesoro público y el emperador Marco Aurelio subastó sus bienes personales durante 2 meses, tuvo que reorganizar los servicios públicos, se vio obligado a impulsar reformas en favor de las personas en riesgo, en especial las poblaciones infantil, las mujeres y los esclavos. Y en el largo plazo, el mundo antiguo no volvió a ser igual después de la pandemia. Así nos lo describe Barthold Georg Niebuhr. El reinado del emperador Marco Aurelio constituye un punto de inflexión en muchas cosas, y sobre todo en la literatura y el arte. No tengo ninguna duda de que esta crisis fue provocada por esta plaga. El mundo antiguo nunca se recuperó del golpe asestado a ella por la peste, que lo visitó en el reinado de Marco Aurelio. En conclusión, la peste antonina nos enseña que las enfermedades infectocontagiosas se difunden muy rápido por las zonas con vías de comunicación en buenas condiciones y rápidas. Asimismo, nos enseña que una pandemia requiere de la intervención del gobierno de turno si se quiere preservar el sistema imperante. Y también nos muestra cómo las estructuras políticas son afectadas por una epidemia, dejando efectos duraderos.